Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos amados. Hoy día transmitiendo desde el cuarto de oración, desde el cuarto de guerra de acá, del lugar del templo donde normalmente nosotros nos congregamos. Así es que nuestras bendiciones van para todos y cada uno de ustedes ahí donde se encuentren, para quienes nos ven en otras ciudades, en otros países también, nuestras más ricas y abundantes bendiciones. Que sea Dios ayudándoles, protegiéndoles, bendiciéndoles en todo lo que ustedes emprendan. Por sobre todas las cosas, que la protección y el cuidado de nuestro Dios sean sobre ustedes en este tiempo difícil por el que estamos atravesando. Quería simplemente enviar saludos a cada uno de los miembros de nuestra congregación, a los hermanos líderes también, nuestras bendiciones para cada uno de ustedes. Y sin más preámbulo, vamos a entrar en detalle a lo que va a ser el estudio de la palabra de Dios hoy día. Quisiera que pudiera abrir la palabra de Dios conmigo en una porción de la Escritura donde hace un par de domingos, hace 2 domingos yo estuve compartiendo un mensaje de la palabra de Dios sobre este pasaje y ahora lo vamos a abordar nuevamente. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7. Vamos a leer 2 versículos, versículos 13 y versículo 14. Dice el Señor en su palabra: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré, dice el Señor, desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Como decía, hace un par de domingos estuve compartiendo sobre este pasaje y hoy día vamos a considerar un consejo directamente de Dios, detallando precisamente en una de esas 4 cosas que el Señor pide. Entiendo de que para muchos conocedores de la Escritura recordarán pues de que cuando se daba esta palabra entregada a Salomón, hijo de David, esta palabra fue entregada cuando él estaba con todo lo de la dedicación de la casa de Dios, la construcción y todas estas cosas. Encontramos en ese mismo capítulo de que fue de noche. Puede considerarse que fue a través de sueños que Dios entregó esta palabra al rey Salomón. Y le decía de que si algo malo, si algo difícil, si algo negativo, si algo destructivo estuviese sucediendo en el pueblo, entonces Dios le encargaba a Salomón para que él lo transmitiera a los líderes del pueblo, a los príncipes del pueblo, para que ellos se encargaran en difundir la palabra de Dios por medio de sus siervos, sacerdotes, levitas, profetas, de que esta palabra fuera más que recibida, puesta en práctica. Porque una cosa es que decimos, sí, yo recibo, yo acepto la palabra de Dios, pero muchas veces nos quedamos simplemente con que la oímos, pero no la ponemos en práctica. Entonces, el anhelo de Dios era precisamente de que su pueblo considerara pues este tremendo consejo de parte de Dios, haciendo a un lado al rey en ese entonces y a su pueblo, en este caso a Salomón. Podríamos considerar nosotros la gran situación difícil por la que nos encontramos atravesando en estos tiempos, la crisis del COVID-19. Para hoy día, miércoles, que vendría a ser 15 de julio ya, a las 12 de la noche posiblemente entramos en un encerramiento un poco más estricto. Dentro de unos minutos me decían de que el premier va a estar, el premier de acá de Victoria, de nuestro estado, el señor Daniel Andrews, él va a estar entregando si es que vamos a entrar a un encierro más estricto o vamos a continuar como estamos, saliendo simplemente por 4 razones esenciales de nuestros hogares. Hoy día he podido llegar hasta este lugar
Tengo mis 3 nietas en casa, le decía a mi esposa, yo creo que me voy para la iglesia mejor a grabar el estudio para que se me haga más fácil, tener más concentración. Y le digo, pero a las 12 de la noche podría ser de que la situación se nos ponga todavía un poco más difícil de lo que ya la tenemos. Ahora, entendiendo de esto, de que cuando el Señor hablaba de pestilencia sobre su pueblo, si es que llegase la pestilencia, y la pestilencia dice el diccionario que es una enfermedad contagiosa y grave que origina gran mortandad. No habría que dar mayor explicación a lo que vivimos porque encaja precisamente en lo que todo el mundo estamos viviendo en estos días, desde finales del año pasado, en diciembre, que se originó toda esta situación. Y ahora estamos ya a 15 de julio y todavía seguimos prácticamente acá en nuestro estado como la segunda ola de los contagios por este virus. Ahora, si hay escasez en estos tiempos, si hay tristeza, si hay calamidad, se debe precisamente a esto. Ahora, el Señor da la clave. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dios le decía a Salomón, son 4 cosas las que yo espero de que ustedes hagan. Una de ellas es humillarnos. En segundo lugar, orar, buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. Y es precisamente sobre esto que nosotros vamos a estar meditando, considerando pues de que precisamente la primera cosa, la primera acción que ellos necesitaban tomar como sabio consejo de Dios. Entonces, lo primero que Dios dijo, humíllense. Si nosotros no nos humillamos, entonces no podemos dar lugar a las otras 3 cosas. Si no nos humillamos, no buscamos el rostro de Dios. Sin humillación no puede haber oración, porque cuando alguien ora es porque reconoce humildemente que necesita ayuda. Y lógicamente, convertirnos de nuestros malos caminos no lo podemos hacer si no nos humillamos. Por esa razón vamos a meditar en este factor, en esta acción, en este paso necesario para nosotros que tenemos que dar, humillarnos. Humillarnos ante Dios, esto es precisamente una decisión personal de cada uno de nosotros. Yo no le puedo decir a usted, usted no me puede pedir a mí que yo me humille por usted, no. Cada uno de nosotros tenemos que hacernos por nuestros propios medios, doblar nuestro cuello hacia abajo y reconocer pues de que Dios es Dios. Y el primer caso que yo presentaba, uno de los casos que presenté el domingo, 2 domingos atrás, era el caso del rey Roboam. Lo voy a mencionar solamente como uno de los ejemplos que también quiero considerar hoy día. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículos 5 al 7, dice la palabra: entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac. Este era de Egipto, el emperador, el faraón de Egipto. Y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac y los príncipes de Israel. Y el rey, en este caso Roboam, se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, al profeta, diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. La acción tomada. Segundo ejemplo que quiero considerar, el caso del rey Ezequías, en el segundo libro de Crónicas también, capítulo 32, versículos 25 y 26. El rey Ezequías, uno de los reyes que hicieron bastantes cosas buenas por el pueblo. Pero vean lo que dice en este pasaje. Segundo de Crónicas, repito, capítulo 32,
versículos 25 y 26. Mas Ezequías, es decir, el rey, Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. ¿Por qué? Porque hubo humillación. Vuelvo al versículo inicial del versículo 25 de este pasaje último que hemos leído. Dice: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Usted podrá decir: yo no necesito nada, yo estoy bien, tengo un techo, tengo vestido, tengo comida suficiente, sobreabundante, qué sé yo, salud, ahí me ando moviendo todavía, estoy en pie. Usted podrá decir: yo no necesito nada de nadie. No correspondió bien el rey Ezequías, como a veces también nos pasa a nosotros. No correspondemos bien a Dios, nos volvemos altivos, tal cual sucedió con este personaje que tenemos en mención, porque dice de que se enalteció su corazón. Es decir, él consideró que todo lo que tenía era porque él simplemente lo había logrado. Sin embargo, dice la Escritura de que por haberse enaltecido su corazón vino la ira de Dios en contra de él. Pero al final, en el versículo 26, vemos de que él, el rey, y todos los moradores de Jerusalén se humillaron. Entonces Dios actuó y dijo: no les haré mal. Tercer ejemplo que quiero mencionar, siempre en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos 9 al 13, dice la Escritura: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Versículo 10 dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros? ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a usted y simplemente no escuchamos? Lo pasamos por alto y decimos: no es Dios quien me habla. Esa palabra no, eso es algo que se la ha inventado el predicador o la predicadora. Estas son cosas del pastor. Estas son cosas de los líderes. Y no queremos escuchar lo que Dios nos está diciendo. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual, dice la Escritura, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Escuche, aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, ¿quién? Manasés el rey. Dice: oró a Jehová, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado, porque se humilló, pudo orar. Por eso yo decía, el consejo que da Dios en este capítulo 7, versículos 14 especialmente, el Señor dice: si se humillare mi pueblo, si buscaren mi rostro, si oraren, si se arrepintieran de sus malos caminos. Por esa razón, la humillación es muy importante. Necesitamos reconocer de que Dios es Dios y que somos nosotros los que hemos fallado. Dice: y habiendo Manasés orado a Dios, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y lo restauró a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová es Dios. Así como se escucha, así Dios obró en la vida de este personaje. Si usted notó,
el primer versículo que leí, el versículo 9, dice que este Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones, otras que estaban ahí, las que Dios había destruido. ¿Qué fue lo que hizo este personaje llamado Manasés, este rey? Miren, el capítulo 33, aquí se nos dice que de 12 años, era un niño, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, capítulo 33, segundo libro de Crónicas, dice, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Dios, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿Por qué razón? Versículo 3 dice, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Los lugares altos eran donde llegaban a rendir culto a dioses paganos. Ezequías, el rey de quien hablamos anteriormente, que también se humilló y recibió la bondad de Dios, él había destruido todo esto, pero en los días de Manasés, él se encargó en volver a reconstruir estos altares, estos lugares altos, para rendir culto a dioses paganos. Dice, y levantó altares a los Baales, los dioses paganos, los dioses de los filisteos. Dice, e hizo imágenes de Acera, Acera, la diosa pagana de los filisteos. Y adoró, dice, a todo el ejército de los cielos. Y les rindió culto. ¿Quién hizo esto? El rey Manasés. Edificó también altares en la casa de Dios. Aquí se nos estamos metiendo en una situación muy delicada. Dice, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Allí en Jerusalén, en la casa de Dios, ahí levantó altares a dioses paganos. Versículo 5 dice, edificó también asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinnom, tal cual hacían las naciones paganas. Observaba los tiempos, dice, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, seguramente consultaba a divinos, consultaba a brujas. Centros de magia blanca o negra, como le quiera llamar usted o como le llame la gente, no deja de ser magia, y la magia es contraria a la voluntad de Dios. Consultaba las adivinaciones, consultaba divinos, consultaba encantadores. Se excedió, dice la Escritura, en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Es decir, estamos hablando de un personaje que fue más allá de la maldad, más allá de la blasfemia, más allá de la altanería, más allá de la prepotencia, más allá del orgullo. Le dio rienda suelta a su corazón que estaba contaminado espiritualmente. Dice versículo 8, y nunca más, dice el Señor, quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés, cosas que Dios había dicho. Manasés vino y le dio vuelta totalmente. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Ahora, versículo 10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Los versículos que teníamos en versión al principio, en los versículos 9 al 13. Versículo 14 dice, después de esto,
edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló a Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos. ¿Después de qué? Después de que se humilló, después de que reconoció de que Dios en verdad era Dios. Quitó los ídolos que él mismo había metido a la casa de Dios, él los quitó. Y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová. Me llama la atención que dice, reparó luego el altar de Jehová. Quiere decir que durante su reinado, el altar de Dios fue prácticamente destruido. ¿Por qué? Porque espiritualmente él procedió muy mal. Y aquí dice, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Eso fue lo que hizo. Comenzó mal, muy mal, extremadamente mal. Se excedió, dice la Escritura, hasta que reconoció y se humilló, porque fue llevado cautivo. Y le pusieron grilletes, lo encadenaron. Y cuando estuvo en gran angustia allí, reconoció. Si nosotros no nos humillamos, si no reconocemos que Dios es Dios, podría sucedernos lo mismo que a otro personaje que aquí se nos menciona en la Escritura. Venga conmigo al libro de Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículos 30 al 37. Dice la Escritura: habló el rey Nabucodonosor. Él dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Se lo digo en otras palabras, como a veces nosotros decimos: todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy es producto de mi esfuerzo y de mi trabajo. A mí nadie me da absolutamente nada. Lo que he logrado, decimos a veces, es por el sudor de mi frente, es por mi trabajo, es porque he logrado economizar, es porque he sido metódico. Por eso tengo lo que tengo. Y eso es prácticamente enaltecimiento de corazón. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice, versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Escuche: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo Dios es el que tiene dominio en el reino de los hombres. Dios es el que tiene dominio sobre todo lo que nosotros decimos hemos logrado hacer por nuestra propia fuerza. Les recuerdo, Dios tiene dominio sobre su casa, sobre su economía, sobre su salud, sobre su familia, sobre su propia vida y sobre todo lo mío también.
Dios es únicamente el que tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere, dice la Escritura. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus ojos, sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, dice el versículo 34, mas al fin del tiempo yo alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace, dijo Nabucodonosor, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿por qué estás haciendo esto? Nadie, dijo el rey, no hay quien le cuestione a Dios. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo, Nabucodonosor, dijo él, el versículo 37, yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Arranquemos, estirpemos, saquemos, desarraiquemos completamente toda soberbia de nuestro corazón para poder humillarnos y reconocer de que Dios es Dios en los cielos y en la tierra y que Él tiene dominio sobre todas sus cosas y sobre las mías. La soberbia, recordemos, es un obstáculo muy grande en nuestra relación con Dios. Con soberbia no podemos relacionarnos con Dios. ¿Por qué razón? Salmo 51, 17 dice la Escritura que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Y considerando este versículo que en su segunda parte que dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, esto quiere decir, dicho de otra forma, de que al corazón que no está contrito, al corazón que no está humillado, al altivo, al prepotente, al dominante, al orgulloso, al vanidoso, al jactancioso, Dios lo desprecia. Porque dice que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, a los otros sí. Quiere decir también entonces de que nuestras relaciones no pueden ser con Dios directamente, porque si hay un corazón soberbio, eso no va con Dios. En el mismo libro de los Salmos 138, versículo 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, al prepotente, al orgulloso, al vanidoso, al jactancioso, dice, a ese Dios lo mira de lejos. Aquellos que no se humillan, aquellos que dicen, si yo no hago algo, a mí nadie me da nada. Aceptemos de que lo que tenemos hasta este momento es por pura misericordia de Dios.
Si yo estoy sentado en este día, en este lugar, en este precioso lugar dedicado para alabar y adorar a Dios, se deberá porque tengo una buena inteligencia, porque he estudiado, porque conozco de la Escritura, porque tengo un documento que dice que yo he cursado estudios teológicos ministeriales. Yo le digo, no. Si estoy yo acá, obedece simplemente a la santa, bendita y eterna voluntad y misericordia de Dios. Usted, amado, que sirve a Dios, está en pie simplemente porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno y yo estoy acá. Usted, hermano, hermana, tiene lo que tiene simplemente por la misericordia y la bondad de Dios. Un corazón soberbio no va con Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La traducción en lenguaje actual de la Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos. Dejemos el orgullo y practiquemos la humildad. Y dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. La soberbia del corazón nos engaña continuamente y nos hace tener un concepto totalmente equivocado de nosotros mismos. Olvídese de que usted es lo que es por su esfuerzo propio, no. Usted es lo que es simplemente porque Dios tiene dominio sobre su vida y le ha permitido llegar a donde usted está. Pero lo que el corazón orgulloso, altivo y prepotente dice es totalmente lo contrario y nos engaña. Libro del profeta Abdías, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice de la siguiente manera: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y dice la Escritura, si te remontares como águila, y aunque en las estrellas pusieses tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. ¿Por qué no poner nuestra morada? ¿Por qué no hacer nuestra habitación, como decía el salmista, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, donde se puede experimentar y vivir humildad? No busquemos lugares altos, no nos enaltezcamos nosotros mismos, sino que esperemos que sea Dios quien nos restaure y nos levante. La soberbia, en lugar de traer bendición a nuestra vida, lo que trae es simplemente, mire, quebrantamiento. Ya escuchamos el caso de Nabucodonosor. ¿Acaso no es esta la Babilonia que yo edifiqué con mi propio poder y para majestad mía? Dios en ese momento lo trajo, lo redujo prácticamente a estar viviendo entre los animales y le quitó absolutamente todo. Porque eso es lo que hace la soberbia. Proverbios, capítulo 16, versículo 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Primero es la soberbia y después el quebrantamiento. Y antes de la caída es la altivez de espíritu. Es decir, primero la altivez de espíritu y después vamos para abajo, la caída. Por esa razón, tengamos mucho cuidado y recibamos el sabio consejo de Dios. No desatendamos el consejo de Dios, que nos dice en el libro del profeta Sofonías. Recuerde, este es un estudio de la palabra de Dios, por eso me dedico a dar bastante palabra.
para que usted juntamente conmigo la leamos, la atesoremos y la pongamos por obra. Sofonías capítulo 2, versículo 3 dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Los altivos no lo pueden buscar, porque se sienten que están demasiado altos y no necesitan de Dios. Por eso dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, aquellos que reconocen la palabra de Dios como la verdadera regla y norma de fe y de conducta. Aquellos que reconocemos la palabra de Dios, que lo que aquí dice es lo que Dios quiere que hagamos, entonces somos los que podemos buscar a Dios. Pero los que dicen, aquí dice así, pero yo voy a hacer diferente, es un corazón altivo, es un corazón rebelde, es un corazón desobediente, es un corazón prepotente que cree que lo que piensa y que va a hacer es mejor que lo que Dios dice que nosotros hagamos. Por eso la Escritura en Sofonías 2:3 dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá dice, seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Si queremos ser exaltados entonces por el Señor, lo primero que necesitamos es tomar la decisión de humillarnos delante de nuestro Señor. Dice la Escritura, Salmo 147:6, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será, dijo el Señor Jesucristo, será humillado, y el que se humilla, ese será enaltecido. Ahora la gran pregunta sería: pero ¿y por qué le está dando tanto a esto? ¿Por qué necesitamos nosotros poner en práctica la humildad? Simplemente porque Dios mandó a su Hijo unigénito, Dios Padre mandó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, a darnos un ejemplo. Y termino con esta cita bíblica, Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, dice: haya pues en vosotros, lo cambio un poquitito acá, haya pues en todos nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa razón, el anhelo, el deseo de Dios es que usted y yo, que todos sus hijos, nos humillemos ante su presencia y reconozcamos de que lo que dice este libro bendito, este libro santo, es la verdad. Y si aquí le dice, tienes que hacer esto o lo otro, hagámoslo. Y después recibiremos de Dios la recompensa que necesitamos para el desarrollo de nuestra vida. Amados en el Señor, Dios les bendiga, Dios les restaure, Dios les fortalezca y Dios reciba esa humillación suya ante Él. Mis más sinceros deseos para cada uno de los miembros de la iglesia. Comparto simplemente esta palabra para formación suya y para formación mía. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo en la predicación de la palabra de Dios. Recuerde, Dios le ama
y quiere muchas cosas buenas para usted. Muchas bendiciones y hasta la próxima. Hasta luego.